En la Floresta, un fallecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, sin lugar a dudas, esta es la situación más grave en el departamento de Canelones, particularmente en Belo Horizonte, en calle Diagonal entre 32 y 33. Un motociclista salió anoche y lamentablemente cayó un árbol la persona y falleció. Digamos que esa es una de las situaciones que se reiteró en toda la zona, digamos, caída de árboles, lo que generó afectación en tendidos eléctricos y tal como ustedes decían, efectivamente, incluso en algunos casos ha generado afectación sobre la provisión de agua potable, en particular en el departamento de Maldonado, porque se rompieron líneas de tendido eléctrico que alimentan las plantas que proveen el agua. Entonces, por esa razón hay afectaciones sobre la provisión del servicio de agua potable. Yo le cuento brevemente entonces que en el departamento de Maldonado tenemos en este momento muchos árboles caídos, afectación en el tendido eléctrico, no tenemos todavía un número cerrado porque es el departamento que tuvo mayor afectación. Tenemos esta situación con un mensaje público por parte de la OCE de que va a haber afectación sobre el agua, la provisión de agua potable, al menos en la mañana de hoy, se está trabajando muy activamente, y hay 16 autoevacuados y 5 evacuados, en estos casos en general por voladuras totales o parciales de techos. ¿Eso en qué departamento, Traversa? Todo esto en el departamento de Maldonado. Todo Maldonado. Todo Maldonado. En el departamento de Canelones, como hacíamos notar, primero la lamentable situación del motociclista en Belo Horizonte, pero además tenemos 100 reclamos por afectaciones al tendido eléctrico y caída de árboles, esencialmente en la zona de la costa, digamos, y más algunos reclamos en Ruta 8, Ruta 5, pero esencialmente en la zona de la costa, y algún techo con voladura total o parcial, pero bueno, esencialmente la mayor preocupación, dado además lo arbolada que es la zona de la costa en Canelones, Sí. la situación de árboles caídos es la preocupante y las precauciones son las que ustedes mismos establecían. La caída de los árboles en general genera caída de tendido eléctrico y entonces el potencial riesgo para la circulación, tanto por la vereda como por el tránsito vehicular. Y en el departamento de Montevideo, de acuerdo a lo que nos informa el Centro Coordinador Departamental, las llamadas fueron en el orden de las 240 llamadas en la noche de ayer, unos 127 árboles y ramas caídas, o sea, ramas de importancia, unos 20 techos afectados, semáforos, 4 semáforos, hay cartelería, paradas de ómnibus, kioscos que se han visto afectados, no teniendo que lamentar otras afectaciones mayores sobre la población. Sí, sobre las personas. Traversa, con este panorama que está pintando y que mientras tanto nosotros estamos viendo imágenes acá en la pantalla, hay mucha gente que se pregunta si el nivel de riesgo no debió subirse a rojo en algún momento porque siempre se mantuvo en naranja. Correcto. A ver, es importante que entendamos que justamente la escala de colores tiene que ver con rangos y efectivamente se mantuvo siempre dentro del rango del naranja. Si bien hubo rachas que superaron los 120 kilómetros, que es el límite entre el naranja y el rojo, efectivamente la mayoría del viento se mantuvo dentro de ese rango. Ajá. Y es importante también comparar, porque cuando hablamos del temporal de 2005, que todos recordamos, los vientos fueron del orden de los 200 kilómetros por hora. Sí, mucho más fuerte. Cuando hablamos del temporal del 2012, fueron de 170 kilómetros por hora. Y ahora estamos hablando de que promedialmente estuvo debajo de los 120 kilómetros por hora. Por consiguiente, la advertencia permaneció dentro del naranja porque es el rango que efectivamente tenemos para presentar las advertencias. Sí. Y es natural que la gente cuando recibe la advertencia y es naranja, pero se quedan los rangos inferiores, dice, bueno, pero esto no era tan naranja. Y cuando quedan los rangos superiores, dice, bueno, esto podría haber sido rojo. Pero la verdad es que si efectivamente lo escalonáramos tanto, sería un índice cromático muy extendido y sería muy difícil de diferenciar. Entonces, cuando nosotros establecemos advertencias y el Instituto Uruguayo de Meteorología así lo hace por rangos, y a veces sucede que en un departamento está la potencialidad pero no afecta, y a veces sucede que la advertencia
está dentro del rango, pero parece haber afectado menos o a veces parece haber afectado más de lo que uno espera de ese color. Pero Traversa, muchos estaban preguntando hoy si se dictaban clases, si se pasaba a lista. Ustedes saben que el CODICEN tiene una normativa propia para las instituciones educativas. Sí. Lo que esencialmente plantea para el naranja es que no se pasan listas porque dejan la consideración de los padres el riesgo itinere que el niño tiene para poder llegar hasta la escuela. Por ejemplo, yo como padre estoy a 1 cuadra de la escuela. Si yo evalúo que de aquí a la escuela el riesgo potencial es bajo, yo puedo considerar llevar a mi hijo. La institución educativa está abierta. Es en rojo en que la institución educativa cierra y que por tanto no hay clases. Pero cuando hay naranja o cuando hay amarillo, es consideración de las familias, del entorno y del estado de situación, si efectivamente conviene o no conviene llevarlo, pero en realidad no se pasa lista. Perfecto. Muy bien. Fernando Traversa, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, y ayer pasó también que mucha gente buscaba información a través del INUMED.